Como les mencionaba hace un momento, el Tratado sobre Comercio de Armas es un instrumento de carácter universal y es jurídicamente vinculante. Con Maida ustedes vieron los instrumentos políticos, esto es aquellos que los gobiernos de los países deciden implementar, pero que no están obligados y obviamente el que no lo quiere hacer, pues no tiene que hacerlo. Y están los instrumentos que son jurídicamente vinculantes y que significan que una vez que se ha ratificado el instrumento, y esto es que es una muestra del interés del país en ese tipo de temáticas, se realiza un proceso interno generalmente por la vía de la participación de los congresos, en ocasiones, dependiendo del país, de los senados de la República, de aceptar como propio ese instrumento y lo que ahí se menciona. Y generalmente lo que se produce es una ley a nivel nacional que justamente es una réplica exacta de lo que dice el instrumento internacional. Una vez que ese proceso se presenta a nivel internacional, se hace la referencia a la ratificación. Y la mayoría de las ratificaciones, como les mencionaba, las realizan los congresos. Esto nos parece que es importante de tener claro, porque justamente en las actividades o en las temáticas que tienen que ver con instrumentos internacionales, en no pocas ocasiones, en algunos de los países, diferentes actores mencionan de obligaciones que se asumen o de que les están imponiendo la firma o el cumplimiento de instrumentos internacionales. Justamente, el mecanismo de convivencia a nivel internacional es la aceptación de instrumentos, ya sean políticos o jurídicamente vinculantes, que permiten a los países sumarse desde sus propias capacidades. Esto significa, por ejemplo, que el país puede hacer algunas reservas a los instrumentos, pero básicamente es que se está aceptando en su integridad y que el país tiene que ver desde lo interno cómo lo implementa. Es decir, valorar los recursos que tiene, valorar la legislación, los procedimientos, los protocolos, el recurso humano, la tecnología, etcétera, para hacer el proceso completo de implementación de un tratado. Entonces, importante en este punto plantear que ya sea el Poder Legislativo o el Congreso es el que se encarga de la ratificación de un instrumento internacional, con lo que queda habilitado como miembro de ese régimen internacional. Cada país lo debe incorporar a su legislación y ratificar también implica no solo estar en la foto de los países que lo han aprobado a nivel internacional, sino que incorporarlo en el estatus del marco jurídico interno. Ustedes verán con Rodolfo cómo es, digamos, que a diversos niveles se incorporan los instrumentos internacionales. En el caso, por ejemplo, de mi país, que es Costa Rica, cuando un instrumento internacional incorpora temáticas de derechos humanos, está incluso por encima de la Constitución política. En la mayoría de los casos, los instrumentos internacionales están por debajo de la Constitución política, en ocasiones en el mismo rango de las leyes nacionales, pero en otros momentos están un poquito superior a estas. Entonces, bueno, cada uno de los países lo plantea desde su propia perspectiva. Entonces, cuando hablamos del Tratado sobre Comercio de Armas, es importante que se parte de un reconocimiento de que el comercio de armas, las transferencias de armas son una actividad legítima para todos los países. No es prohibitivo, en ningún momento el Tratado sobre Comercio de Armas plantea que los países no pueden comprar armamento o vender armamento que les sirve para dotar a sus fuerzas de seguridad, para plantear su defensa, etc. El tratado también reconoce que todos los estados tienen un derecho a regular y controlar las armas convencionales en su territorio o que les pertenecen. Y en ese sentido, pues, implica tomar también en consideración otras informaciones que vienen de procedimientos y de instrumentos internacionales
que tienen en común el tema de armas y municiones y de los cuales ya se han hablado previamente. El programa de acción, el tercer protocolo de Palermo, que fueron, o sea, el programa de acción que les habló Maydan, y el instrumento internacional de rastreo. Ambos son instrumentos políticos, esto es, instrumentos que los estados deciden implementar y darle seguimiento sin que haya una obligación expresa para hacerlo más que su propia voluntad. Y están los instrumentos como el tercer protocolo de Palermo, de la Convención Internacional contra el Crimen Organizado, del que les habló Dina. Y si bien acá no se menciona de forma expresa en el marco del Tratado sobre Comercio de Armas, pues un instrumento como la CIFTA, que es la Convención Interamericana, también es parte del bagaje que tienen los países de este continente. Se hace referencia a la existencia de organizaciones regionales que tienen capacidad de dar asistencia a sus miembros, en ese caso podríamos decir la OEA, en referencia específica a la CIFTA, si hablamos del tema de armas. Reconoce también el tratado, el rol activo que han jugado las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones ONGs, organizaciones no gubernamentales, y la propia industria, todos con motivos diversos y válidos en referencia, digamos, a lo que es tanto el instrumento como la capacidad de implementarlo por las implicaciones y las posibles consecuencias que pueda tener. Le reconoce a cada, o sea, que tanto que el comercio internacional de armas convencionales debe ser regulado y hay que prevenir el desvío de las mismas, pero obviamente reconoce que esta es una facultad expresa de cada uno de los estados, es decir, de hacer con los recursos a su disposición el mejor desempeño para cumplir con los objetivos del tratado y con sus fines. Esto también, digamos, es importante porque cuando se estuvo negociando todo el proceso del Tratado sobre Comercio de Armas, uno de los temas que más fue puesto sobre la mesa de discusión justamente tenía que ver con las armas pequeñas y ligeras. Cuando se habla de armas convencionales, estamos hablando básicamente de 8 categorías, ya lo verán mañana con el coronel Rodolfo Gamboa. Y es mucho más difícil que se pierda un avión, un helicóptero artillado, un submarino, a que se pierdan cargamentos de AK-47, por decirlo de esa manera. Entonces, países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, estaban sumamente interesados en que el tratado incorporara las armas pequeñas y ligeras, incorporara las municiones, porque sin las municiones las armas no funcionan, y justamente porque es en estos países, es en nuestros países donde se produce la mayor cantidad de uso, de impactos, de consecuencias, de situaciones de violencia, homicidios, etcétera, donde la presencia de armas pequeñas y ligeras es fundamental. Entonces, también el instrumento del Tratado sobre Comercio de Armas reconoce los impactos sociales, económicos, humanitarios y de seguridad que tienen el tráfico ilícito de armas y el desvío o de armas convencionales. Y bueno, es importante plantear, o sea, como les decía hace un momento, cuando hablamos de armas convencionales, básicamente muchos tenemos puesto en la retina justamente esas armas que son fáciles de llevar, de traer, de movilizar, de utilizar y que incluso son también más baratas. El tratado sigue una serie de principios y esto le da coherencia como instrumento internacional. Por ejemplo, reconoce que cada estado tiene derecho a su legítima defensa, reconoce que los estados deberían acudir a la solución de controversias por medios pacíficos, es decir, evitar la confrontación armada, por supuesto. Reconoce que ningún estado debe utilizar la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún otro estado. Reconoce el principio de no intervención en los asuntos nacionales o privados de los estados. También reconoce la obligación de los estados, de los miembros de la comunidad internacional, de respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Que es una responsabilidad de cada uno de los estados regular el comercio internacional de armas y que los estados tienen intereses legítimos tanto en fabricar, en exportar, en importar o en transferir armas para su defensa,
etcétera. Cuando se habla de cuáles son los objetivos y el fin específico del Tratado sobre Comercio de Armas, pues el más general se puede decir es regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas. El más importante para nuestra región, por decirlo de esa manera, tomando en consideración que somos catalogados, la América Latina en general, incluyendo el Caribe, como una de las regiones más violentas del mundo, interesa prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y obviamente prevenir el desvío de las mismas. También contribuir a la paz y la seguridad y la estabilidad, reducir el sufrimiento humano y, por supuesto, promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable por parte de los estados. Cuando se habla del ámbito de aplicación del tratado, les mencioné hace un momento que se hace referencia a las 8 categorías de armas convencionales. Las actividades que observa el tratado son la exportación, la importación, el tránsito o transbordo y el corretaje o intermediación. Si bien no está especificado entre el ámbito de las actividades del tratado, también se han realizado algunas análisis respecto a las donaciones de armas. Y lo que se plantea en ese sentido es que si hay un cambio de propietario, debería ser considerado una transferencia, aún si no media un pago o un reconocimiento económico. Entonces, por ejemplo, si un país tiene fuerzas de seguridad participando en las misiones de la ONU y está mandando armamento para sus fuerzas, eso no se considera una transferencia. Pero si un país está regalando o donando armas a otro país, aunque no esté cobrando por ello, pues eso sí se considera una transferencia. También el tratado involucra el tema de las municiones. Estas en principio deben estar incluidas en lo que se llama el Sistema Nacional de Control, que en breve les voy a comentar de qué se trata. Hace referencia a las municiones de todas las armas convencionales y solicita que los estados realicen autorizaciones de transferencias. Esto es, que haya registro, que haya autorización y que haya licencias sobre las mismas. Y lo propio se establece sobre las piezas y componentes de armas, convencionales, es decir, cualquier tipo de repuesto que vaya para estas armas, pues también debería haber un registro, habría que tener una autorización y deberían emitirse las respectivas licencias. Bueno, para ir como finalizando mi participación, mi presentación, quiero compartir con ustedes también un cuadro comparativo que se hizo entre lo que contiene CIFTA, lo que contiene el protocolo de Palermo y lo que encontramos en la ley de armas y el reglamento del Ecuador, ¿verdad? Decirles que aquí, por ejemplo, posiblemente se han quedado fuera algunos protocolos o algunas directrices que tienen administrativas dentro de las instituciones para poder aplicar el protocolo como el CIFTA. Tenemos, ¿verdad? El tema de la finalidad, tanto de CIFTA como del protocolo, encontramos dentro de la ley de armas y dentro del reglamento del Ecuador que sí se regula la fabricación, la importación, la exportación, la comercialización, el almacenamiento y tenencia de armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios, el tema de las materias primas para la producción de explosivos y accesorios. No encontramos, por ejemplo, que dentro de la ley o el reglamento se estipule una definición de lo que se va a entender por arma de fuego. Posiblemente lo tengan dentro de otro instrumento, ¿verdad? Administrativo, porque no, dentro de la ley sí no lo encontramos. Tampoco el tema de la fabricación ilícita ni el tráfico ilícito. El ámbito de aplicación sí se establece que serán los sujetos regulados por la ley y el reglamento, los organismos estatales, las instituciones bancarias, las organizaciones de seguridad privada, las personas naturales o jurídicas. A ellos es a quien se
les aplica la ley. Sobre medidas legislativas, no es un aspecto que se ha considerado dentro de la ley, pero sí se han tomado algunas medidas legislativas en torno a disminuir el tráfico de armas. Eso sí lo encontramos. También dentro de la legislación, dentro de la ley de armas, sí encontramos lo del tema del decomiso, incautación y disposición de las armas de fuego en el artículo 18 de la ley. Se encuentra eso también dentro de, con el tema de destrucción, se encuentra un decreto ejecutivo que hace relación a lo que se va a lo que se relaciona con la destrucción de las armas de fuego. También en el artículo 14 encontramos lo relacionado a los registros de armas, y también encontramos lo de la marcación de armas de fuego, y ahí se establece que se va a aplicar lo regulado en CIFTA y en la decisión 552 relacionado con el Plan Andino para la prevención y el combate y erradicación del tráfico ilícito de armas de fuego. Y bueno, este es un cuadro comparativo que se hizo, ¿verdad? Basado tanto en CIFTA, el protocolo, como en la ley y el reglamento de armas que tiene el Ecuador.